Vamos a hablar hoy sobre el valor de uno. Y esto tiene que ver con lo que hemos recibido y queremos desarrollar como iglesia, que es la manifestación de la obra del Espíritu de Dios en la vida de cada uno de nosotros. El asunto de fondo a la luz de las Escrituras es que Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, Él dejó claro que convendría que Él se vaya para que cuando Él no esté más, la tarea espiritual de Dios en la tierra sea reemplazada por el Espíritu de Dios. Él dice, les conviene que yo me vaya porque cuando yo no esté, va a estar obrando el Espíritu Santo. Y esto es muy importante para que nosotros distingamos, porque Jesús no podía estar en muchos lados a la vez. Él estaba de forma física aquí en la tierra y no podía estar en un mismo lugar estando en otro a la vez. Pero cuando el Espíritu Santo es derramado sobre la tierra y sobre la iglesia, Él empieza a obrar en la vida de cada miembro de la iglesia, en la vida de cada discípulo, y es así que la iglesia puede hacer una obra de expansión e ir hasta lo último de la tierra. Donde haya un creyente, donde haya una hija, un hijo de Dios, allí estará Jesús obrando a través del Espíritu de Dios y haciendo una obra que Dios quiere que sea hecha. Y esto es importantísimo porque nosotros a veces tenemos la idea de que, bueno, Dios solo hace obra muy grandiosa, multitudinaria, pero si vemos las Escrituras, Dios quiere hacer una obra valorando a uno, valorando a alguien que está allí deseoso de encontrarse con Jesús, deseoso en medio de su crisis de salir de esa necesidad, deseoso de encontrar una solución a una angustia, a una enfermedad. Y allí es donde cada uno de nosotros participamos de una obra que es fundamental discernir el valor de uno. Ahora, vamos a ver una historia que está en Hechos 8, 26 al 40, que nos va a permitir distinguir el valor de uno, valorarlo. Este es Felipe. Felipe es un hombre que vimos la semana pasada, cómo él llega a Samaria y Dios empieza un avivamiento, un despertar espiritual en toda una ciudad a través de Felipe. Felipe es un creyente comprometido, sirve al Señor, pero él está lleno del Espíritu Santo y Dios empieza a hacer una obra en donde toda la ciudad es conmovida por lo que Felipe empieza a manifestar. Él predica el Evangelio, empieza a ver sanidades, hay un mago allí que es Simón, donde hay oscuridad, ignorancia espiritual. Bueno, todo empieza a ser contrarrestado porque hay allí un creyente que en medio de una situación incómoda asume que él es protagonista. Pero ahora Felipe va a aprender que Dios quiere manifestarse en donde hay una persona, no solo en las multitudes y en ese extraordinario mover de Dios, sino Dios lo va a llevar a donde hay uno que necesita de Jesús. Y veamos esta historia. Dice el versículo 26 que un ángel del Señor le habló a Felipe y le dijo: prepárate para ir al desierto del sur por el camino que va de Jerusalén a Gaza. Felipe obedeció y fue. ¿Qué hizo Felipe? Lo decimos de vuelta. ¿Qué hizo Felipe? Y fue. En el camino vio a un etíope eunuco, funcionario de la Candace, reina de Etiopía. Era el administrador de todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Y ahora iba de regreso en su carro
leyendo al profeta Isaías. El Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Cuando Felipe se acercó y lo oyó leer al profeta Isaías, le preguntó: ¿entiendes lo que lees? El etíope le respondió: ¿y cómo voy a entender si nadie me enseña? Y le rogó a Felipe que subiera al carro y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja fue llevado a la muerte, como cordero delante de sus trasquiladores, se callará y no abrirá su boca. Sufrirá la cárcel, el juicio y la muerte. ¿Y quién entonces contará su historia? Si él será arrancado por completo de este mundo de los vivientes. El eunuco le preguntó a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién habla el profeta? ¿Habla de sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe le empezó a explicar a partir de la escritura que leía y le habló también de las buenas noticias de Jesús. En el camino encontraron agua y el eunuco dijo: aquí hay agua, ¿hay algo que me impida ser bautizado? Felipe le dijo: si crees de todo corazón, puedes ser bautizado. Y el eunuco respondió: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y el eunuco mandó detener el carro y ambos descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó a Felipe y el eunuco no volvió a verlo, pero siguió su camino lleno de gozo. Mientras tanto, Felipe se encontró en Azoto y allí anunció el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Hasta allí, esta lectura que es apasionante, debido a que aquí Felipe, curiosamente, recibe la instrucción de parte de un ángel. Todo arranca cuando hay un ángel que es un mensajero celestial que viene a decirle: Felipe, es tiempo de que te pongas a caminar. Felipe estaba en medio de un mover de Dios. Yo quiero que visualicemos este cuadro. En medio de un momento en donde da como para empezar a construir un gran lugar, para edificar un gran monumento a lo que allí está pasando. Pero el mover de Dios lo está llevando ahora a Felipe a que él debe, si quiere seguir participando de lo que Jesús está haciendo a través de su Espíritu Santo, a caminar. Y esto es importante que entendamos. Si nosotros queremos participar de la obra del Espíritu Santo siendo avivado en nosotros, siendo propagado en nuestro corazón y que esto no se apague, es necesario que nos pongamos a caminar. Yo soy también un mensajero porque ángel es mensajero, ¿no? Este es un mensajero celestial que viene a traer un mensaje de arriba que le dice: Felipe, hay que caminar. Yo soy un mensajero de la tierra, pero también quiero decirte que desde arriba Dios quiere que vos y yo empecemos a caminar. ¿Cuántos queremos caminar? Es tiempo de caminar. Si vos querés ver el mover de Dios en tu vida, hay que caminar. Y Felipe está como para quedarse en Samaria. Está como para decir: papá, acá ya escribo un libro, el avivamiento en Samaria, el mover de Dios en Samaria, cómo revertir la magia de Simón ahí el mago, cómo transformar una ciudad. Ya iba a sacar su podcast, todo pudiera haberlo hecho. Pero Dios le dice: no, Felipe, yo quiero que vos sigas caminando. Y es fundamental que nosotros, si queremos que Dios se mueva a través de nuestras vidas, empecemos o sigamos caminando a lo que Dios tiene. ¿Cuántos estamos dispuestos a seguir caminando? Vamos, es tiempo de caminar y es fundamental que nos pongamos en marcha. Dios mueve a Felipe desde un gran éxito multitudinario, porque así fue. Dice que toda la ciudad de Samaria estaba movilizada por el ministerio de Felipe. Pero ahora
lo va a llevar a donde hay una persona que necesita encontrarse con Jesús. Y Felipe se va a poner en marcha. Yo no sé si tenemos un mapa allí para que visualicemos, no sé si lográs ver, pero él está en Samaria. Y él recibe la instrucción de ponerse en marcha por todo el camino que iba de Jerusalén a Gaza. Él tiene que caminar y encontrar lo que Dios le va a pedir que encuentre. Él no sabe, no tiene mucha instrucción, no tiene muchos detalles, pero tiene que caminar. ¿Qué tiene que hacer Felipe? Y va a caminar, ¿no? Va en búsqueda de lo que Dios está queriendo que él encuentre. Y él tiene que caminar. Mirá el recorrido, por favor, ahí el mapa de vuelta. Mirá el recorrido que debe hacer de Jerusalén a Gaza. No sabemos cuánto tiempo tardó, si fue allí a la primer cuadra, a la quinta cuadra, si fue luego de un gran recorrido. Pero de repente va a llegar y se va a encontrar con un carro. Este no es cualquier carro, es el carro de un funcionario etíope, de la reina la Candace de Etiopía. Él es el ministro de Economía. Y este carro llama la atención de Felipe y él percibe ahora la voz del Espíritu Santo que le dice: acércate al carro. Y Felipe se va a acercar al carro y va a encontrar que en ese carro hay una persona que está buscando a Dios, que está queriendo descubrir lo que Dios tiene para con su vida. Y donde hay una persona que está en crisis, donde hay una persona que no sabe cómo acercarse a Dios, vos y yo tenemos una misión que cumplir. ¿Qué tenemos? Ahí tenemos que estar. Ahí nos quiere el Espíritu Santo. Es fundamental que aprendamos la dinámica para que seamos parte de la obra de Dios. Donde hay una persona que está en crisis, donde hay alguien que está necesitando una respuesta de Dios, ahí al lado te quiere el Señor. Ahí pegado, allí caminando al lado de esa persona, vos estás puesta por Dios. A veces pensamos: ¿qué hago yo en este trabajo? ¿Qué hago yo en este lugar? ¿Qué hago yo con esta gente? Bueno, Dios te quiere allí al lado porque Él quiere hacer una obra en alguien. Y es fundamental que abramos nuestro oído, porque ahora, cuando se acerca Felipe al carro, para su sorpresa, está este funcionario etíope leyendo al profeta Isaías. Y está leyendo un pasaje y Felipe le pregunta: ¿entendés lo que lees? Y el funcionario etíope le dice: ¿cómo yo voy a comprender si a mí nadie me explica esto? Y le rogó a Felipe que subiera al carro y se sentara con él. El pasaje que leía era un pasaje que hablaba del sufrimiento que iba a padecer el Mesías, Jesucristo, en la cruz del Calvario. Y el funcionario está conmovido, quebrantado por esta palabra. Él está siendo movilizado, no entiende de qué se trata, pero él sabe que hay algo que él debe comprender, experimentar. Pero Felipe, al estar cerca, puede ser un factor de conexión entre Dios y esta persona. Y esto es importantísimo distinguirlo, porque la misión que Dios tiene para tu vida es que aprendamos a estar cerca de la gente que tiene una pista, está en medio de una crisis, está en medio de una angustia, está en medio de un dolor, del sufrimiento de una enfermedad, de la angustia de esperar una respuesta que no llega. Y está diciendo: pero ¿cómo yo salgo? No sé ni cómo orar, no sé ni cómo avanzar. Tiene pedazos, tiene algo, palabras, sabe que Dios es real, pero es necesario que haya alguien allí que se acerque para poder conectar,
a esta persona con Dios? ¿Y cómo voy a entender si nadie me enseña? ¿Y cómo voy a encontrar la salida si nadie me orienta? Y allí es nuestro lugar, esa es nuestra posición para que aprendamos a que lo que conocemos de Dios, lo que vos sabés que hay que hacer. A veces decimos, bueno, pero ¿y si me hace una pregunta difícil? Mirá la gente que está queriendo encontrarse con el Señor. El que está en una crisis no anda complicado en la vida diciendo, che, pero ¿cómo esto del anticristo? Explícame. No anda en esas preguntas. No dice, pero mirá las copas, ¿cómo eso de que están? No se pregunta eso. La gente que está en medio de una enfermedad, de una economía que le agobia, en medio de un dolor, de una angustia emocional, necesita que lo que vos conocés de Jesús, lo que vos sabés que allí dice, pueda aliviar su dolor, traer luz en medio de su necesidad. Y es el valor de uno. Y Felipe está aprendiendo ahora que hay una apertura en esta persona, porque le pide encima, subite al carro, sí, explícamelo. Y a veces nosotros pensamos, che, no, esto va a ser muy difícil, muy complicado, pero la gente que Dios quiere tocar está esperando que nosotros nos acerquemos y te va a sorprender la apertura, el deseo por Dios que tiene en su corazón, pero nos necesita allí al lado, pegados, caminando con ellos. Lo segundo es que hay un trabajo personalizado, individual, que Dios quiere realizar en la tierra y solo puede ser llevado adelante por discípulos obedientes y llenos del Espíritu Santo. Gente que si el Señor le dice, vamos a caminar, no está trabada diciendo, no, pasa que yo necesito saber bien a dónde vamos, cuántas cuadras vamos a caminar. Mirá, vamos a caminar. No, pará. Yo quiero saber bien si vamos a ir para la derecha, si vamos a ir para la izquierda. Mirá, el Señor es el Señor. Y Él necesita de gente que aprenda que en lo cotidiano, en la aventura de ser obediente, hay una vida en donde yo salgo de la monotonía, de lo conocido, para que a través de la obediencia la vida en Jesús se convierta en una aventura. Donde voy a decir, mira, yo me voy a poner a caminar y no sé dónde voy a terminar. ¿Cuánto queremos que la vida cristiana sea una aventura? Hay gente que le encanta la monotonía. Y créeme que el reino de los cielos es todo menos eso. El reino de los cielos consiste en una aventura, en descubrir cosas nuevas, en experimentar de Dios manifestaciones que no hemos experimentado, milagros que no hemos visto, estar detrás de ellos buscándolos para vivirlos. Y es fundamental que a través de la simple obediencia, yo recuerdo una escena en donde yo oraba y le decía, Señor, hacé cosas grandes, gloriosas a través de mi vida. Y un día pasé por al lado de un muchacho que estaba en una plaza y el Señor me dice, hablale, Señor, tengo cosas que hacer hoy. Y rápidamente yo desactivé esa instrucción que Dios me dio. Y cuando yo avancé unas cuadras, el Señor habla a mi corazón y me dice, Seba, si vos no sos obediente en las cosas pequeñas que yo te pido, no me estés pidiendo cosas más grandes después. Señor, volví. Perdóname, Señor, perdóname. Y Dios hizo algo maravilloso en esa conversación, en esa charla. ¿Qué quiero decirte? Que la obediencia simple al Señor, la obediencia sencilla, empieza a abrirte a una dimensión de fe que vos fuiste creado para vivir, que cada uno de nosotros debe experimentar, debe probar. Y a veces estamos diciéndonos a nosotros mismos, yo no sé si me animo, esto es para el apóstol Pablo, esto es para Pedro, para Juan. No, es para todos los Felipe. Felipe era un discípulo de segunda línea tal vez, tercera, cuarta. No, él no era perfil bajo, no se sabía mucho de él, pero empezó a practicar la obediencia.
empezó a moverse en el espíritu, empezó a dar pasos y descubrió que se convirtió esto en una locura. ¿Cuánto queremos locura? En una locura. En que ahora él estaba participando de algo en Samaria que, ¡wow! ¿Qué es esto? Ahora está caminando, no sabe a dónde va, está subido arriba del carro de un funcionario de primer nivel y Dios está haciendo una obra a través de su vida, pero requiere obediencia y requiere esa simpleza. Cuando hablamos de ser lleno del Espíritu Santo, hablamos de estar abierto, de estar anhelándolo, de estar expectante, de estar sintonizado, diciendo, Señor, vos estás conmigo. Yo no soy alguien más, uno más del montón, vos estás conmigo. Y si vos estás conmigo, pedime lo que quieras y probemos de qué se trata. Y créeme que Dios, en medio de cualquier lugar en donde estemos, Él puede hacer algo glorioso, maravilloso, y te lo va a pedir. Y si sos obediente, vas a estar en el momento justo en donde Él quiere hacer algo glorioso y maravilloso a través de tu vida. Por último, nuestra tarea es sembrar, regar y dejar que Dios haga la obra que solo Él puede hacer. La cosa es que Felipe le presenta el Evangelio, le da la palabra, le da las buenas noticias. Este hombre se conmueve y pide bautizarse, lo bautizan e inmediatamente Felipe cosecha lo que él acaba de sembrar. Créeme que no siempre funciona así. No siempre la gente, cuando Dios te pide que vos hagas algo, recibe un milagro. No siempre se convierta a la primera. Muchos predicadores hablan de que este etíope llegó a Etiopía y fue un evangelista y trajo un avivamiento. Bueno, la Biblia no dice mucho, pero dice que Felipe cumplió lo que Dios le estaba pidiendo que cumpla ahí y punto. Y Dios le habló que haga eso, Él lo hizo y es un montón que Él haya sembrado y haya visto este resultado. Es muchísimo. Y nosotros tenemos que aprender a hacer lo que Dios nos pide y dejarle a Dios el resultado. De la sanidad, de la salvación, se encarga Dios. A veces pasa que puedo ver lo que vio Felipe. Otras veces no sucede eso. Pero siempre que yo haga lo que Dios me está pidiendo que haga, voy a encontrar la satisfacción de ser parte de la obra de Dios aquí en la tierra. Y esto es para todos nosotros, para cada uno de los que estamos acá. Si queremos que el Espíritu de Dios obre en nuestras vidas y a través de nuestras vidas, es fundamental que aprendamos el valor de uno. Felipe ahora, luego de salir del agua, fijaste la locura, ¿no? Con el etíope, ¡paf! Dice que mientras tanto él va a aparecer, podemos usar la palabra teletransportado, movido por el Espíritu Santo de un lugar al otro, en Azoto. Y dice que predica el Evangelio en todas las ciudades hasta que él llega allí a Cesarea y permanece, y lo encontramos capítulos después en Hechos en ese lugar. ¡Una locura! Y yo quiero animarte simplemente en esta tarde, noche ya, que le digamos, Señor, yo quiero descubrir cosas nuevas, quiero experimentar cosas nuevas, pero recordá que tenemos que, si decimos que queremos esto, empezar a caminar. Por eso, hasta lo último de mi tierra es donde queremos empezar a caminar como iglesia. Sumate, integrate. Vamos a patear Posadas, a patear por Garupá, por Virasoro. Vamos a caminar diferentes barrios, lugares de nuestra ciudad. Empezá a caminar al lado de la gente que Dios ya te puso. Al lado tuyo ya hay gente que Dios está queriendo hacer una tarea personalizada, individual, particular. Y ya estás al lado de esa gente. Y es necesario que le presentes el Evangelio, le presentes las buenas nuevas y dejes que Dios traiga el resultado y la victoria que quiera traer en esa vida, porque de eso se encarga Dios. Vos hacé tu parte y descansá en que Dios va a hacer la suya. Felipe comprueba el valor de uno. ¿Qué te parece si nos abrimos a lo que Dios quiere hacer
a través de nuestra vida en una persona. Ponete de pie conmigo, vamos a tomar un tiempo para orar por esto. Yo quisiera, en primer lugar, orar por aquellos que hoy reconocen que están paralizados. ¿No? Puede ser en un éxito, en una victoria, en una experiencia o aún en una actitud incorrecta, pero no se están moviendo en lo que Dios le está pidiendo que hay que moverse. Y vamos a orar primero por eso, diciéndole, Señor, yo quiero empezar a caminar, quiero empezar a dar lugar. ¿De qué estamos hablando? De lo cotidiano, del día a día, en donde Dios quiere que nosotros seamos protagonistas. En la célula me encantó escuchar testimonios de personas que compartían que en el trabajo se animaron a orar por el jefe, orar por el trabajo, compartir de Jesús. ¡Wow! Ahí es donde necesitamos a Felipe. Ahí es donde Jesús quiere a Felipa, te quiere a vos, te quiere a nosotros. En la facultad, en el colegio, ahí es donde necesitamos manifestar el reino de Dios, en ese lugar. Por eso, si no estás caminando en esto, si vos decís, no, pero yo estoy, no sé si esto es para mí, no, hay que caminar, hay que empezar a ir detrás de algo desconocido, nuevo, pero que es la orden de Dios para nuestras vidas. Así que yo quiero orar por esto en primer lugar. Cerrá tus ojos conmigo y si vos reconocés que estás paralizada, paralizado en este asunto, pedile, Señor, perdón primero. Perdón. Mi alma a ti Perdóname, entrego, Señor. tuyo soy, Señor. Pero yo quiero empezar Vamos en esta temporada en donde estás la, despertando al feliz mi, encuentro, mi, fa sostenida. a la evangelización, Repito, despertando al feliz encuentro, a la movilización de llevar tu palabra, de dar testimonio en Jerusalén, en Judea, en Samaria, pero hasta lo último de nuestra tierra. Señor, te pedimos que acá estamos, acá estamos. Si vos le decís, Señor, yo quiero salir de esta actitud y empezar un nuevo tiempo de caminar, de descubrir lo que Dios tiene para tu vida, levanta tus manos conmigo. Se lo pedimos juntos, se lo pedimos, Señor, acá estoy.